Una nueva generación de Regreso a Casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas. Tu vida tiene un propósito eterno. Tú no estás en la tierra solo para pasar el tiempo. Tu vida tiene un designio divino que debes descubrir. Septiembre, 2017. Educación cristiana. Buenos Aires, Argentina. El secreto de la vida está en descubrir cuál es tu propósito. Eso a lo que debes someter todo. Eso por lo que debes dar todo. Eso que marcará el sentido total de tu existencia. Tu designio ineludible y eterno. Ese sueño que solo es accesible cuando la intervención de Dios está presente. Segunda parte. Capítulo 5. Bástate con mi gracia. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a seres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les tuve que dar a beber leche, y no comida sólida, porque aún no erais capaces de entender propósito, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Habiendo entre vosotros celos, peleas y murmuraciones, ¿acaso no sois carnales, si andáis como el mundo? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿eso no es ser carnales? ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, según los dones que a cada uno les dio el Señor. Primera de Corintios 3, 1, 5. Apolos, siendo un predicador muy carismático y elocuente, fue muy bien recibido en la iglesia de Corinto, en el sur de Grecia, a tal punto que una parte de los creyentes comenzaron a murmurar en contra de Pablo. Algunos de ellos empezaron a decir, estamos aburridos de que Pablo nos predique por carta. Cuando no está preso, está enfermo. Su prédica ya nos fastidia. Pablo tenía una forma diferente de predicar a la de Apolos, él profundizaba en la palabra, y muchos por no entender bien lo que decía, se aburrían y hasta se quedaban dormidos. De hecho, en una ocasión ocurrió una tremenda tragedia. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico, y como Pablo continuaba hablando temas difíciles, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pablo bajó corriendo y se tendió sobre el joven, y abrazándolo, dijo, no os alarméis, porque ya ha vuelto a la vida, él ha resucitado. Hechos 20, 9, 12. Tantas disputas y contiendas generaban confusión entre los miembros de aquella iglesia, y esta tensión no favorecía a nadie. El único que sale en victoria cuando surgen críticas y murmuraciones en la iglesia, es Satanás, quien disfruta y se ríe en medio de esas peleas. Los corintios olvidaron fácilmente quién había pagado el precio, poniendo en riesgo su salud y su vida, cuando esa iglesia aún no existía. Esto mostraba que en realidad, a pesar del crecimiento numérico de la iglesia, ellos no habían madurado. Sus vidas no habían sido transformadas. Al igual que los corintios, la gran mayoría de nosotros decimos ser cristianos transformados, pero al mismo tiempo, seguimos coqueteando con el pecado. Simplemente no podemos evitarlo. Solemos criticar y cuestionar a todos, incluso a los líderes. Peleamos entre nosotros. Con mucha facilidad le predicamos a la gente del infierno que les espera si no aceptan a Jesús, y nos olvidamos de lo ofensivo que es para Dios, murmurar en contra de esos hijos que han gastado sus vidas y se han gastado a sí mismos por llevar adelante el mensaje del Evangelio. Ese es un pecado que Dios no tolera. Esa es la ofensa del elefante loco. ¿Qué le pasaría a tu jardín si sueltas en él a un elefante loco? Lo mismo sucederá en el jardín de nuestra vida espiritual si cometemos ofensas o murmuramos en contra de aquellos que han dedicado sus vidas a servir al Señor. Y yo de buena gana gastaré todo lo que tengo, y aún a mí mismo me gastaré por el bien de ustedes. Y si yo los amo más, ustedes cada vez me amarán menos. Segunda de Corintios 2, 15. Amar al prójimo significa poder discernir el dolor del otro. A nadie le gusta esta parte del proceso. Ya tengo demasiado con mis problemas, y voy a cargar con los problemas de otro. Alguien que piensa así, no puede decir que es cristiano. Cuando somos confrontados con esta verdad, lo más fácil es decir, mejor me olvido de todo. Estoy cansado de toda esta locura. Eso es lo que el diablo está esperando que hagamos, ese es su triunfo. Si retrocedemos a nuestro pasado, no encontraremos más que tiempo y dinero desperdiciado sin sentido, sufrimiento y maltratos. Sin Cristo no hay un futuro satisfactorio. Hoy Dios nos está diciendo, no te desmoralices, hay buenas noticias, todos tus dilemas tienen solución. Dios puede transformar nuestras circunstancias, sin importar cuán complicadas sean. Hay un lugar designado para ti en donde estarás plenamente satisfecho y feliz, solo es cuestión de que lo encuentres.
capítulo 6. Misericordia renovada, gracia sin límites. El Señor siempre te ayudará, no olvides que su misericordia se renueva cada mañana y está a tu disposición todos los días. Jeremías 31:3. Doy gracias a Cristo nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido un blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia del Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Jesús. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, hallé misericordia, para que en mí, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:12-17. Timoteo era un discípulo de Pablo. Un joven pastor, en la iglesia de Efeso, en el sur de Turquía, y Pablo le escribió esta carta para alentarlo. En esta epístola, él le comparte algo de su testimonio, aunque seguramente Timoteo ya lo había escuchado antes. Aún así, ahora se lo estaba contando en forma personal. A través de hablarle de su pasado, él está diciendo que antes de recibir la gracia de Cristo no era el tipo de persona más piadosa, sino todo lo contrario. ¿Y cómo era la vida de Pablo, antes de la gracia? En estos versículos él se define como el primero entre los pecadores. Cuando él recordó el dolor y la tragedia que había ocasionado en la vida de tantas personas, él dijo: yo encabezo la lista de los tercos y malvados. Pablo tenía la obsesión de erradicar la fe cristiana, blasfemar el nombre de Jesús, destruir la iglesia, quitarla de la faz de la tierra, hacer desaparecer toda evidencia de ella. Por lo general, cuando recordamos al apóstol Pablo, imaginamos una persona pura y santa, pero si investigamos su vida antes de la gracia, veremos que era alguien totalmente diferente a eso. Toda persona que está en la carne y vive una vida de pecado, de alguna forma es así. ¿Quién no se ha burlado alguna vez de la iglesia y de los cristianos que salen a testificar? ¿Y en qué consiste esa gracia transformadora? La gracia es el favor inmerecido que Dios tiene para con alguien, producto de su inmenso amor. En los versículos anteriormente mencionados, Pablo hace alusión a dos palabras que por lo general son tomadas como si fueran sinónimos: misericordia y gracia. Y si no son iguales, ¿cuál es la diferencia entre ambas? En su misericordia, Dios no nos da el castigo que merecemos, y por su gracia Él nos da bendiciones que no merecemos. Fue esa gracia lo que hizo posible que el apóstol Pablo fuese salvo. La gracia de Dios es una expresión del amor de Dios. Dios, para poder mostrarnos su amor y su favor, mandó a su Hijo unigénito a ser crucificado, y a través del derramamiento de su sangre, sufriendo la muerte de un criminal, Él realizó el único sacrificio aceptable para pagar la deuda por los pecados de gente como Saulo de Tarso y todos nosotros. Por su gracia Él nos otorgó la redención, con la posibilidad de recibir la vida eterna en su reino, sin merecerlo. Millones de personas alrededor del mundo tratan de ganarse la aprobación de Dios, pero nada de lo que hagan por sí mismos puede comprar su gracia. La gracia es un regalo inmerecido y no tiene precio. La gracia de Dios tiene como intención hacernos hombres nuevos. No recordéis, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, algo nuevo ahora acontece, ¿no lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en lo desolado. Isaías 43, 18, 19. La única forma de que pecadores como Saulo puedan ser transformados es por gracia. No depende de nuestras obras el recibir tal favor. Dios cambió a Saulo de Tarso, en el apóstol Pablo, en un momento, y comenzó a gobernar en su vida con el fin de que despertara a su propósito. Jesús lo alcanzó con su gracia, y de ser un asesino que lo odiaba, fue transformado en un santo. En apenas un instante Dios innovó su corazón, quebrando su devoción impía. La vida de Pablo nos enseña que jamás podremos atribuirnos el mérito de la salvación. La salvación y el perdón son algo que solo por la gracia de Dios podemos obtener. Doy gracias al que me escogió, Jesús nuestro Señor. Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Primera de Corintios 1:12. Muchos son los creyentes que creen que pueden ser salvos por ir a la iglesia, ofrendar, cantar y bailar. La salvación no viene por agregar cosas a nuestras vidas. La gracia consiste en penetrar el alma y transformarla. Podemos poner muchos parches de colores en nuestras ropas viejas, pero eso jamás nos hará ser nuevas personas.
Solo podemos ser verdaderamente salvos y entrar en la herencia, cuando sucede algo genuino en nuestro interior. Si no cambia nuestro corazón, solo seremos iguales a individuos con un traje viejo, pero lleno de diferentes parches nuevos. 3 síntomas son los que definen a la persona que recibe la gracia. La primera señal que mostró Pablo al ser transformado fue gratitud inmensurable. Él no olvidó la vida de donde Dios lo sacó, y por lo tanto él nunca más se atrevió a ofender a sus hermanos. La gracia inspira una actitud de agradecimiento. La segunda actitud que vemos en Pablo es un espíritu de humildad. Fue el orgullo que cambió ángeles en demonios. Es la humildad que hace que los hombres se vuelvan como ángeles. San Agustín. La gracia nos inspira a ser humildes. Dios detesta el orgullo en el hombre. La gracia se trata de lo que Dios hace, no de lo que nosotros hacemos. Dios, te debo todo a ti. Si algo bueno hay en mí es obra de tu gracia. Un indigente espiritual es un mendicante en la puerta de la gracia de Dios. Brennan Manning. En tercer lugar, la gracia despierta amor, compasión y carga frente a los que sufren. Pablo escribe en la carta a los romanos: ahora que he experimentado la gracia, por amor y compasión por los otros, aceptaría estar separado de Cristo, con tal de que ellos puedan conocer la verdad y ser salvos. Él quería que los otros tengan lo que él tenía. La gracia de Dios cambia tu forma de pensar y tu forma de vivir. Al meditar en cómo Dios mandó a morir a su Hijo en la cruz, ¿no deberíamos ser sumamente agradecidos y humildes? ¿No deberíamos sentir gran compasión por los que aún no conocen tal verdad redentora? Si hoy estamos vivos es únicamente por la gracia de Dios, y es por la gracia de Dios que tenemos el privilegio de servirle cada día. La gente se enfoca apenas en 2 cosas, el yo y lo mío. Para servir a Cristo es imprescindible deshacernos de toda esa locura. Tu DNI no te identifica ante Dios en su reino, tu pasaporte tampoco. No olvides que eres un extraterrestre. Aquí eres un forastero, apenas un peregrino. Tienes que llevar a cabo una misión, la realizas y te vas. La motivación del verdadero cristiano no es ganar la aceptación y el elogio de los demás. Pensar así es solo orgullo. Para mostrar gratitud a Dios por su gracia, debemos estar dispuestos a sufrir por otros. Pablo sin duda que recibió la gracia de Dios sobre su vida, sin embargo, vivió enfermo, fue apedreado, fue a la cárcel, fue golpeado y lo trataron de asesinar más de una vez. Las mismas cosas que él le hizo a otros, él las experimentó para sí. ¿Dios envió estas miserias? De hecho que no. Debemos saber que la gracia que el Señor nos otorga, no cancela todas las consecuencias de nuestros pecados pasados. No debemos confundir la gracia con la justicia divina. Dios no es vengativo, pero eso no es un pretexto para considerar la gracia como una licencia para el libertinaje. El Señor usa todo para nuestro bien. La gracia es la sustancia del Evangelio de Cristo. Si quitamos la gracia del Evangelio, le estaremos suprimiendo la propia vida y no quedaría en él nada digno de ser predicado, de ser creído o por lo cual luchar. La gracia es el alma del Evangelio. Sin la gracia el Evangelio está muerto. La gracia es la música del Evangelio. Sin la gracia el Evangelio permanece en silencio, en relación a todo consuelo. Charles Spurgeon. Posiblemente te encuentres viviendo en tus propias fuerzas, limitando el poder de Dios para perdonarte. No importa el error que hayas cometido, Dios hoy se te ha presentado para ayudarte. La culpa y la falta de perdón se quitan si las entregas al Señor. Existen personas que pecan sencillamente porque saben que Dios los puede indultar una y otra vez. Déjame decirte que Dios te perdona todas las veces que se lo pidas, es una promesa que Él hizo, pero eso no quita que si haces eso no te vuelvas una víctima de las consecuencias del pecado, ya que jugar con la misericordia y la gracia de Dios es más peligroso que vivir en la ley, sujeto a la religiosidad. Hoy es un buen día para conocer al Dios de toda gracia. Aquel que te puede levantar, pero también, aquel Dios que te da las fuerzas para no pecar más. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12, 1, 9. La gracia de Dios es como una cuerda floja, con la óptica incorrecta se puede ver tan débil que te puedes caer, pero en realidad es tan fuerte que te puede mantener firme aún en medio de las peores tormentas. La gracia de Dios es derramada en abundancia sobre el hombre que desee encontrarse con su Creador, desde la ascensión de Jesucristo, hasta la actualidad y terminará con el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Capítulo 7. Lázaro muere y resucita.
Jesús viajaba predicando junto a sus discípulos y desde Betania, llega un mensajero. Tu amigo Lázaro, el que tú amas, está agonizando. Él se encuentra enfermo de muerte. Al escuchar la noticia, Jesús les dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Juan 11:4. Curiosamente Lázaro murió de todos modos. Durante mucho tiempo, me luchaba para tratar de entender esta declaración tan paradójica, hasta que al fin el Señor me mostró que Jesús nunca priorizó el milagro de la resurrección de Lázaro. Su resurrección fue apenas un trámite. El verdadero prodigio sucedido en Betania fue la manifestación de la gloria de Dios. Los problemas que surjan en tu vida, serán la excusa perfecta para que la gloria de Dios caiga sobre ti. Cada circunstancia que no puedes resolver por ti mismo, trabaja para matar tu yo carnal. Cada problema que no puedes resolver, tratará con tu autosuficiencia, tratará con tu integridad, con tu religiosidad y con tu vida tibia. Cada crisis hace que lo malo de ti muera y que lo de Dios viva. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 28, 29. No hay gloria para el padre en un hijo que llora y se deprime ante el menor problema. No hay gloria para Dios en alguien que guarda rencor y no perdona, no hay gloria de Dios en una persona que dice malas palabras y vive enojándose, no hay gloria en ninguna de esas cosas. Si mantenemos un lenguaje vulgar, si no controlamos la ira y las malas palabras, si seguimos participando de conversaciones que no edifican, entristecemos al Espíritu Santo, siendo un muy mal ejemplo. Las malas palabras contaminan el éter, manchan la iglesia y nos inhabilitan las ganas de adorar. Cuando nuestra boca se ensucia de ese modo, se nos dificulta orar, se hace difícil pronunciar palabras de honra. La murmuración, la mentira y el lenguaje mundano nos hacen amargos. Es ahí, donde el diablo encuentra una puerta para conquistar valiosísimos terrenos, en los cuales establece sus fortalezas. Hasta que la obra consumada de la cruz no sea aplicada en tu vida, puedes cantar, puedes concurrir a los cultos, te pueden hacer imposición de manos, aún así nada sustancial sucederá. En el salón del templo no está el verdadero reto. El lunes saldrás de nuevo a la selva de cemento, y todo el infierno se pondrá nuevamente en tu contra. A menos que pongas en práctica el mensaje de la cruz, nunca podrás visualizar ese gran cielo que Dios levanta a tu favor, y lo recibido en el culto del domingo de nada servirá. Si puedes seguir adorando a Dios en medio de las tribulaciones, en medio de una enfermedad grave, cuando en la oscuridad la muerte te mira a los ojos, verás manifestarse la gloria de Dios. Te lo aseguro. En las iglesias, hay demasiada gente sin gloria. Hay iglesias que parecen guarderías. Los cristianos de la eterna infancia. Me voy de la iglesia porque la pastora no me saludó. Me cambio de iglesia porque el pastor predica muy duro. Dios solo tiene un propósito, y está muy lejos de semejantes necedades. El Señor quiere llevarnos al diseño original, al amor puro y trascendente. Si seguimos viviendo de acuerdo a la conducta impía, rebelándonos una y otra vez en contra del plan de Dios, ¿qué diferencia habrá entre los que sirven y los que no sirven? ¿Qué diferencia habrá entre los creyentes y los no creyentes? Si no entendemos el trasfondo de este mensaje, ¿cuál sería la ganancia de practicar los rituales cristianos? Si vas al supermercado, y compras una lata de duraznos en almíbar, la llevas a tu casa y la pones en la heladera, y preparas también la crema y el dulce de leche, para luego servirlos casi helados, lo más probable es que te apures a comer y así llegar lo más rápido al postre. Vas, sacas la lata de la heladera, y te dispones a servirlos. Y aunque la lata es muy linda, igual la rompes. Sabes que de otra manera no podrías disfrutar de lo verdadero. Tomás el abrelatas, y abrís la lata sin darle ninguna importancia. Nunca hemos visto que alguien llore por tener que romper una lata de duraznos. No hay emociones comprometidas en tal actividad. No le decimos a la lata: espero que algún día entiendas por qué hoy estás siendo sacrificada. Espero que comprendas que tu destrucción es necesaria para que se manifieste la gloria que llevas dentro. Nada de eso sucede. Simplemente abrimos la lata, ponemos los duraznos en un recipiente apropiado, y tiramos la lata al tacho de basura, sin que esto nos cause ningún dolor. El durazno termina en nuestro estómago y la lata entre los desperdicios. Nunca fue nuestra intención comprar la lata, sino que siempre nuestro verdadero interés estuvo puesto en los duraznos.
La lata solo nos resultó útil para transportar los duraznos desde el supermercado hasta depositarlos en nuestro estómago. Pablo nos enseña que todo aquello que en algún momento nos sirvió, y que ahora solo es un estorbo, debe ser desechado como basura. Quizás muchos amigos sirvieron como recipiente para que hayas llegado hasta acá, pero ahora esas mismas personas se han convertido en un impedimento para que sigas creciendo. Todo eso que algún día tuvo un sentido, hoy son apenas escombros. Gracias por tu vida, pero yo sigo adelante. Puede haber muy buenos amigos, pero nadie es más fiel que Jesús. Él es nuestro amigo insuperable. Pedro Sebastián Ibarra. Lo que tenemos que aprender a través de esta analogía, es que nosotros estamos dentro de un envase, una lata y Dios va a meter el abrelatas, la cruz, para que se manifieste lo que verdaderamente tiene valor, que son los duraznos, o sea el Cristo eterno que habita dentro. Hoy Dios en su agenda tiene un plan, puede que ese plan nos resulte una dura experiencia. Puede que nos asuste un poco. El propósito definitivo de Dios es romper nuestro carácter todavía no procesado, esa personalidad oscura que aún mantenemos incorporada y no queremos soltar. El Señor quiere extirpar tu antiguo ser, de manera que cuando la gente se te acerque se pregunte, después de todo lo que ha pasado, ¿cómo puede este seguir perdonando? ¿Cómo puede seguir siendo agradecido? ¿Cómo hace para estar siempre dispuesto a bendecir a los demás? Pablo dice que si alguien se cree importante, solo se está mintiendo a sí mismo, ya que sin Cristo no somos nada. Llegó la hora de terminar con el conflicto de intereses entre tú y Dios. La única razón para la que Dios te ha otorgado la salvación, es para que tú lo manifiestes a Él. La salvación no tiene otro objetivo. Tú eres el canal, que Dios ha escogido para que te vuelvas su expresión donde Él te quiera usar. Mantener mis ojos en Jesús simplemente es quitarlos de mí mismo. Charles Spurgeon. Tú fuiste llamado a ser la luz y la sal en la tierra, por lo tanto, no seas un impedimento para que Dios te utilice, deja que la gente vea al Cristo que llevas dentro. Cuando te maldigan, bendice. Cuando te ofendan, perdona. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si haces eso le quemarás la cabeza a cualquiera que se te acerque. ¿Cómo esta persona me puede dar tanto amor, si yo solo busco formas de hacerle daño? Todas las peleas, las guerras, los divorcios, son producto de que Cristo está ausente de la cuestión. Dios se valdrá de todo tu entorno para que descubras tu propósito. Los problemas tendrán precedencia mientras tú no cambies. Dios seguirá trabajando por fuera y por dentro. El Espíritu Santo será siempre tu maestro interior y el que te ayude. Si Cristo hubiera resucitado y simplemente se hubiera vuelto al cielo, ¿de qué nos hubiera servido semejante despliegue escénico? Si Cristo no se hubiera quedado para convertirse en nuestras vidas, entonces ¿cuál es el valor de tanto dolor? Si Cristo no es mi vida, entonces ¿qué significa Cristo para mí? Si yo no me dejo usar como un instrumento para que Él se exprese en el mundo, entonces ¿de qué sirve mi cristianismo? Si los demás no ven la gloria de Cristo en mí, apenas estaré jugando a ser un hermanito bueno, y mi vida no pasará de eso. La iglesia es algo tan complejo como la vida misma. Es muy fácil perder de vista el componente básico y desenfocarse de lo sustancial. El mundo nos presenta innumerable cantidad de opciones y alternativas. En las redes sociales, en la tele, en las vidrieras. Es común perder tiempo para poder ponernos de acuerdo a qué lugar de comida rápida llevar a los niños. Opciones para comer, opciones para vestirnos, opciones de recreación, opciones de trabajo, opciones de estudio, opciones y más opciones. En medio de tantas ofertas Jesús se vuelve una alternativa más. Puedo optar por ir a una reunión de oración, o mirar un programa de TV, ir a un culto o salir a un día de campo. Todo nos da igual. El valor precedente por lo divino desapareció. No es frecuente encontrar personas que sinceramente sientan temor de Dios. En medio de tantas opciones la gente en general no logra desarrollar una convicción certera. Se nos hace sumamente difícil enfocarnos. Hemos perdido discernimiento acerca de lo prioritario. ¿En tu vida Jesús es una alternativa? ¿Qué lugar tiene el Señor en tu vida? ¿Amamos a Jesucristo en toda circunstancia, o lo amamos si el precio no es demasiado alto? ¿Lo amamos si nos sentimos cómodos con lo que nos pide? Es fácil decir soy cristiano, voy a la iglesia, pero a la hora de manifestar nuestro amor, los hechos evidencian que Jesús es una alternativa más junto a todas las cosas que nos presenta el mundo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. El Señor anhela encontrar personas con hambre de su presencia. Sin asumir esta verdad no podemos decir ser creyentes.
Un cristiano ama y elige a Cristo por sobre todas las opciones y con todo su corazón. Santiago dice en su libro: para el discípulo cualquier cosa más allá del abandono total en Jesús, es prostitución. Tú eres mi único refugio y mi escudo firme. En tu palabra siempre espero. Salmos 119, 114. Muchas veces nos convertimos en ese hijo orgulloso, somos rebeldes y caprichosos, pensamos que le hacemos un favor a Dios por congregarnos. Si Él no te da lo que le pides, lo castigas no yendo más a los cultos, no concurriendo a las reuniones celulares, no buscándolo a través de su palabra y de la oración. ¿Será eso lo que Dios espera de nosotros? Señor, hoy te pido perdón por tanta locura, ayúdame a cambiar. Ahora puedo comprender que tú me llamaste para manifestarte en mí, con un solo fin: hacer que todos puedan conocerte. Toda la manifestación de los cielos está esperando tu revelación gloriosa. Dios te ha dado el poder para que te vuelvas la salvación del mundo. Él te ha escogido con ese propósito. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mateo 11, 15.